Eternia Metabolic, un espacio dedicado a preservar tu salud para lograr una longevidad exitosa. Manteniendo un peso saludable, previniendo enfermedades metabólicas relacionadas con nuestro estilo de vida. Soy la doctora Araceli Arana. Sean bienvenidos. Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un poquito desfasado el horario. Hoy día, 19 de febrero, tuvimos algunos problemillas por ahí con el sonido, pero estamos aquí. Estamos aquí presentes como cada lunes donde hablaremos un poquito del cuidado de tu salud, algunos tips, algunas sugerencias que en el día a día tú puedes aplicar en la vida cotidiana para que vayas teniendo cambios positivos poco a poco, pero que tengan un buen impacto en tu salud. Ese es el objetivo, que todo lo que hablamos cada lunes sea de utilidad para ti, pero sobre todo que lo apliques. Y bueno, pues todo se relaciona, así como en la vida diaria, en este momento interrelacionamos con nuestra familia, con hijos, pareja, padres, hermanos, compañeros de trabajo, en la calle, donde andes, en el tráfico, circulando, cuando recibes servicios, cuando tú los das, pues todo se relaciona. Eh, Todo está interrelacionado de acuerdo a la facilidad o a la dificultad con que vives, son los resultados. Y pues de la misma forma, la interacción interna, eh, en donde interrelacionan directamente, como lo mencionamos en algún momento, los sistemas y aparatos encargados de coordinar todo, que tiene que ver con recibir estímulos de afuera, así como órganos, aparatos, todos se van interrelacionando en el día a día para dar un funcionamiento interno. Cómo se identifican, con qué recursos cuentan, cómo se pueden nutrir. Entonces, toda esta interrelación que tenemos interna, de acuerdo a los recursos, a cómo cuidamos el cuerpo, a qué le otorgamos a favor para tener producción de buenas sustancias, de buenas hormonas puntuales en el momento que debe de ser, o cómo nos alimentamos para dificultarle ponerle pie al cuerpo, pues todo se viene a repercutir en un resultado. Qué tan bueno, qué tan malo, con qué calidad vivimos el día. Y toda esta interrelación de todos los aparatos y sistemas con la microbiota. Con la microbiota va a repercutir totalmente en la calidad de salud que podamos tener. Y bueno, nuestro tema del día de hoy, queridos escuchas, es microbiota y su efecto en la salud. Es la parte 2. Hace una semana iniciamos con la parte 1. Soy la doctora Araceli Arana, médico bariatra con especialidad en nutrición clínica, encargada del área médica de Eternia Metabolic. Eternia Metabolic, recuerden, es una clínica para el control metabólico de la obesidad, vistas desde cualquier arista. Recuerden, si eres hombre, si eres mujer, si tienes 40, 60 años, qué microbiota tienes, cómo vives el día a día, con qué estrés, eso lo tomamos en cuenta siempre. ¿Con qué estrés? Si tienes insomnio, si todo el día estás enojado, si estás triste, si la vida te representa una dificultad o un estrés muy pesado, todo eso va a repercutir en el funcionamiento, en las herramientas que tú tienes para manejar tu salud. Y bueno, esta charla, como les decía, es una continuación de la charla de hace una semana y vamos a recapitular un poquito. Vamos a revisar el concepto de microbiota, qué es probiótico, prebiótico y simbiótico, cuáles son las funciones de la microbiota, que las mencionamos, pero vamos a recapitularla y aterrizarlas muy, muy bien. ¿Cuándo comienza a poblarse nuestro cuerpo? Y cómo se hace esta población de cepas y la calidad de lo que se llegue ahí a vivir, a estar en nuestro intestino, pues va a ser la calidad con la que podamos también nosotros defendernos y mantener una salud o provocarnos una enfermedad. Factores que influyen en una buena microbiota, factores que la alteran, bacterias de una buena microbiota y bacterias que perjudican. Y bueno, y después ya continuaremos un poquito con los temas del metabolismo, la influencia de la microbiota en el metabolismo. Y bueno, el concepto de la microbiota, entonces, vamos a mencionarles que se denomina microbiota intestinal, antes flora intestinal,
al conjunto de bacterias que viven en el intestino. La gran mayoría de estas bacterias no son dañinas a la salud y muchas son beneficiosas, por lo que esta microbiota intestinal es importante porque determina de alguna forma una gran parte del estado de salud de tu organismo. Diversos estudios han vinculado la microbiota intestinal con funciones vitales en nuestro organismo, claro, y entre más estudios hagan, más se va a vincular, más se va a ver que la calidad de la microbiota tiene una injerencia directa en la salud. Y bueno, se ha asociado también en estudios observacionales, en donde nada más determinamos, pues, en este tipo de personas que tienen una microbiota que no es adecuada, qué enfermedades se presentan. Y esos estudios han arrojado que las personas que tienen una microbiota no tan agradable, no tan recomendable o no tan sana, desarrollan afecciones digestivas, claro que sí, colitis, gastritis, pueden llegar a desarrollar diferentes grados de colitis hasta la colitis ulcerativa, tienen obesidad, diabetes, alergias, no se diga las alergias, cáncer e inclusive enfermedades neurodegenerativas. Les mencioné también que los últimos estudios que se están haciendo de la microbiota se están enfocando mucho a enfermedades neurodegenerativas, es decir, enfermedades mentales que van aumentando en frecuencia y en crisis, eh, siendo más fuertes y todavía en gente o personas más jóvenes, cuando la microbiota no es una buena microbiota. Y entonces, tenemos entonces que la microbiota intestinal es el ecosistema microbiano del intestino, el cual incluye especies nativas que colonizan permanentemente el tracto gastrointestinal y una variable también de microorganismos vivos que se encuentran transitoriamente en el tubo digestivo. Fíjense ustedes que las bacterias nativas que sí, las de origen, las primeras, las que llegaron ahí a colonizar, se adquieren al nacer. Y la calidad de esas cepas, de esa microbiota nativa, que es la primera que llegó a un terreno, digamos que estéril, digamos que virgen, son las que van a predominar, se van a hacer cargo de todo ese territorio, lo van a tomar y van a establecer las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Cómo funcionan ellas. Y entonces, si es una microbiota poco favorable para el cuerpo humano o que se relaciona con aparición de enfermedades, pues se va a tratar de un bebecito, de un recién nacido que continuamente tiene problemas gastrointestinales y alergias y muchas otras cosas más. Pero si se trata de que esta microbiota nativa que llegó a colonizar de inicio es una buena microbiota, pues entonces ya marcará la pauta para saber qué microbiota va a tener ese cuerpecito y en su desarrollo de los primeros meses, el primer año, y entonces así nos vamos a ir. Y la población de microorganismos que convive en contacto directo con el nombre, bien, excede por mucho el número de células que el hombre tiene. Y hay básicamente 4 tipos de cepas o géneros de bacterias, que son los firmicutes, que son los bacteroidetes, actinobacterias y proteobacterias. Los primeros, acuérdense, firmicutes son los más relacionados con la aparición de enfermedades. Las personas que tienen colitis continua, que tienen alergias continua, que tienen diabetes, que tienen obesidad, regularmente los firmicutes son los que están más altos. Los bacteroidetes, acuérdense para que lo puedan como clasificar, bacteroidetes o bifidobacteria, todos empiezan con B grande, B de bien. Recuerden ustedes, es como una nomenclatura en donde pueden recordar que cuando tengamos bacteroidetes o otro tipo de bacterias, vamos a tener una flora intestinal agradable, una flora intestinal amigable, que nos va a ayudar a tener buenas defensas, que nos va a hacer que el cuerpo funcione de una forma adecuada, para que entonces nos podamos equilibrar, defender contra ciertas enfermedades. Pero este tema de la microbiota va de la mano, pero es estrechamente con el estilo de vida.
De hecho, no puede haber una buena microbiota si tenemos un estilo de vida que no tiene buenos hábitos. Si comemos mal, si dormimos mal, si manejamos un estrés más allá de lo que podemos manejar, si tenemos dentro del plan de alimentación un exceso de harinas, de azúcar, de grasas, no se diga, las grasas impactan terriblemente la microbiota, grasas saturadas, quiero decir, grasas trans, no se diga, y cuando tenemos alimentación alta en alimentos procesados, entonces esta microbiota se va a ver alterada y desmerecida. El desarrollo de la microbiota eh, tiene mucho que ver, está impactada totalmente a la hora del nacimiento. El primer contacto que tiene el ser humano con la microbiota es cuando nace. Eh, Cuando respira. Los primeros cambios, fíjense ustedes que regularmente se estimaban dos cambios importantes en los aparatos y sistemas del ser humano de recién nacido cuando nace, que es la respiración, o sea, hay cambios que antes no necesitaba jalar aire para sus pulmones estando dentro del útero. Entonces, la primera respiración, la primera inhalación, la primera jalada de aire que hace, ahí marca un cambio en el metabolismo respiratorio. Y en un cambio también en la fisiología cardiovascular, porque hay un foramen que se cierra y porque al jalar, él tenía una circulación en donde se alimentaba, el oxígeno lo tomaba de mamá. Hoy lo tiene que tomar directamente cuando respira y que entonces los pulmones que nunca habían tenido aire y ahora ya lo tienen, de ahí se va a jalar el oxígeno para que vaya a la circulación. Entonces, en los órganos cardiovasculares, en el sistema cardiovascular, también hay cambios. Pero hoy día no son solo esos cambios que está teniendo el ser humano. Está teniendo cambios porque al mismo tiempo que respira, al mismo tiempo que tiene ese cambio en la circulación cardiovascular. Entonces, hay cambio también en la población de la microbiota. Empiezan las primeras colonizaciones en su intestino grueso, básicamente en el colon, a llegar, a instalarse. Y también va a hablar de los primeros cambios que vamos a tener. Este es el primer punto. El desarrollo de la microbiota, mientras dura, fíjense, el embarazo, el lumen intestinal es estéril, no tiene cepas y tiene una baja tensión de oxígeno, que era lo que les platicaba. Entonces, el recién nacido comienza a tener una microbiota a partir de la microbiota o las cepas que tenga mamá en el canal vaginal si nació, como les dije la vez pasada, por parto vaginal. Y si es por cesárea, pues las que están en el ambiente, el, va a depender mucho del ambiente estéril del material quirúrgico y de la microbiota de la piel de la mamá. Entonces, se dice que los pacientes, más bien, que los recién nacidos que tienen una microbiota proveniente de un parto vaginal, es como mayor frecuencia desarrollan una microbiota benéfica, una microbiota con bifidobacterium y con bacteroidetes. Y los pequeños, que también va a depender de ahora que van a comer, que vienen por cesárea, eh, como que no tienen tanta esta facilidad o la población es menor. Pero de ahí no nos quedamos con eso. ¿Qué sigue? Su primer alimento. El primer alimento es en el primer día. Y va a depender mucho si es fórmula materna, ¿sí? O si es leche materna o si es fórmula de bote. Entonces, pero con mayor razón aquí ya empieza a haber una diferencia bastante grande, que era la que les platicaba hace una semana, que los pequeñitos que tienen una alimentación y casi exclusiva, porque hay mamás inteligentes, muy inteligentes, que tienen, además del conocimiento, pues tienen las condiciones, las facilidades, tienen la fortuna de poder ofrecer a su bebé una, um, una lactancia materna exclusiva, le llaman. Hay quienes quieren hacerlo también, se han informado y lo quieren hacer, pero pues las condiciones de trabajo, lo que sea, la situación, no se presta para estar con el bebé todo el tiempo y tienen que ofrecer una lactancia materna parcial y no por tanto tiempo.
Entonces, el tubo digestivo alberga un ecosistema bacteriano complejo y va evolucionando de acuerdo a la alimentación eh, que va teniendo. Y entonces tenemos que la parte del intestino que se llama ciego y colon ascendente son sede de procesos intensos de fermentación y poblaciones bacterianas en continuo crecimiento. Y entonces se producen diferentes cepas, ¿sí? Eh, hay situaciones como el pH, hay situaciones de ambiente que van a propiciar que una cepa se desarrolle más fácil que la otra. Entonces, partiendo que estos son los inicios de la microbiota, ¿qué sigue después? La microbiota va a ir aumentando la buena microbiota o una microbiota deficiente, intermedia, pero N tipos de microbiotas que son personalizadas, casi como la huella digital de cada persona, que va a depender de ese pequeñito, la alimentación que tiene, la adaptación que tiene, el tema de cuándo inicia el destete, a qué edad, con qué alimentos de proteínas fuertes tiene contacto, a qué edad, cómo podemos ir haciendo una alimentación gradual específica para cada bebé de acuerdo a la madurez de su aparato digestivo. No todos los bebés, de acuerdo a sus situaciones generales, tienen la facilidad de aceptar las proteínas de forma adecuada, de forma amigable para su intestino y su aparato digestivo. Entonces, se va haciendo este cambio y se dice que conforme van aumentando los alimentos a lo largo de los primeros dos y el tercer año de vida, se dice que el bebé entre 2 y 3 años de vida, la microbiota que haya logrado, la calidad de microbiota que haya logrado a ese tiempo, va a ser la microbiota que prácticamente va a tener de adulto. Claro que se va a modificar, es totalmente modificable. Vamos a suponer que fue un bebé que se amamantó a varios meses con lactancia exclusiva, pero ya cuando entró a la escuela, cuando ya no hubo la situación de estar continuamente con él, pues entonces la alimentación cambió radicalmente, entonces obviamente su microbiota cambiará, sobre todo si en la etapa de la edad preescolar o escolar, al niño le damos alimentos procesados, pocas verduras, poca agua, exceso de harinas, exceso de azúcar, pues esa es la historia de siempre. Harinas, azúcar y grasa saturada vendrán a dañarnos la salud, tengamos la edad que tengamos. Muy bien. Y bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a aterrizar las funciones de la microbiota intestinal, ¿sí? Y bien, entonces la microbiota intestinal tiene varias funciones. Tiene las funciones desde adaptativas, tiene las funciones metabólicas, tiene funciones defensivas. Vamos a enumerarles. El desarrollo del sistema inmunitario está muy influenciado por la calidad de la microbiota que tenga ese pequeño. Desde el nacimiento colabora en el desarrollo del sistema inmunitario, directamente la microbiota. Las interacciones entre microorganismos, el epitelio del, del intestino, las vellosidades, ¿sí? Los linfocitos, el estado del sistema inmune en general, son situaciones que van a remodelar de alguna forma y de forma constante los mecanismos locales y sistémicos de inmunidad. Es una interrelación tremenda de la microbiota. Se dice que cuando un pequeño ya no tuvo intolerancias, ya no tuvo alergias, soporta poco a poco, gradualmente que vayamos metiendo la alimentación y la soporta bien, casi siempre antes de los 2 años ocurre esto, va a ser un adulto que va a aguantar todos los alimentos sin tener alergias fuertes alimentarias o intolerancias. Tiene una función defensiva de barrera también. La microbiota existe un equilibrio entre las poblaciones, ya saben, bacterianas dominantes y aquellas subdominantes. Y cuando este equilibrio es adecuado,
siempre en automático va a ocurrir que hay una barrera que impide la multiplicación de patógenos, de bacterias que nos van a venir a infectar y que van a ocasionar infecciones principalmente gastrointestinales o intolerancias alimentarias. Metabolismo de nutrientes también interviene directamente al ser responsable o intervenir en el metabolismo de varias vitaminas del complejo B, la tiamina, la B6, la B12, la vitamina K, el ácido fólico, ácido nicotínico y participa, pero directamente en el metabolismo y la recirculación de ácidos biliares. Tiene una injerencia directa para la absorción de ciertos nutrientes cuando vienen de la dieta. Dependiendo de la calidad de la microbiota que tengamos, entonces tenemos también ciertas capacidades para absorber nutrientes. Y fíjense ustedes una cosa que observamos también. Cuando la microbiota no es tan adecuada, eh, tenemos que algunas microbiotas que son de alguna forma perjudiciales absorben mucho la energía de los alimentos, es decir, los carbohidratos la absorben para ellas, para que puedan hacer sus funciones y crecer. Entonces, para el cuerpo, para la absorción, nos dejan muy pocas. Esto, entonces, ¿qué implica? Todo. Nosotros ya comimos, pero ya comimos, por decirlo de alguna forma, pero ellas nos están secuestrando el sustrato de energía. ¿Qué pasa? El cerebro lo interpreta como deficiencia de energía y entonces nos da más hambre. Y entonces, ¿qué se propicia? Aumento de la ingesta y por lo tanto igual a obesidad. Entonces, esto es algo que se ha visto durante la enfermedad o la obesidad, que es una enfermedad inflamatoria crónica y sistémica. Entonces, hemos visto que las microbiotas asociadas a las personas que viven con obesidad son microbiotas en donde están aumentados más los firmicutes. Entonces, estas bacterias pues hacen un metabolismo directo para ellas y propiciando cambios en nosotros. En cambio, cuando se trata de una microbiota que tiene que ver con la nutrición y está estable, está en equilibrio, entonces es un ganar-ganar. Claro, la microbiota se tiene que nutrir, pero también fabrica a su vez, después de esta nutrición, sustancias que sirven a nosotros y que nos dejan también un espacio para una buena nutrición y absorción de todos los nutrientes, razón por la que comemos. Entonces, la síntesis de proteínas, como les decía, aumento de la biodisponibilidad de algunos minerales, sobre todo calcio, hierro, cobre y zinc. Modula el crecimiento y diferenciación de células epiteliales. Este es bien importante porque dentro de estos factores de crecimiento está el factor protector contra el cáncer. Es muy sabido que, hablando de cáncer de colon, todos los cánceres en general están precedidos por inflamaciones. No quiere decir que todas las inflamaciones se van a convertir en cáncer, pero si vamos al revés, que todos los cánceres están precedidos por una inflamación, cuando estamos hablando de cáncer de colon, estamos hablando de que siempre hay una colitis de base como antecedente, siempre, y colitis intensas. ¿Y qué quiere decir entonces? Que si hay colitis intensas, que el factor protector contra el cáncer está muy abajo. Entonces, este problema, que es un problema sumamente inflamatorio, no hay nada que le ayude a equilibrar, que le ayude a compensar. Y entonces hay un tema en donde la microbiota, que no es tan apta, interviene en la transformación de carcinógenos potenciales, como algunos compuestos nitrogenados, y la activación de compuestos bioactivos como los fitoestrógenos, que nos van a ayudar a producir ciertas situaciones bueno, que también desarrollan otro tipo de problemas. Una situación que tiene que ver directamente con la microbiota y más con lo que les acabo de platicar es la regulación del metabolismo energético del organismo. Una buena microbiota participa en el almacenamiento de la grasa en los adipocitos, o sea, al revés. En lugar de que la tomen para ella, va y la guarda en los adipocitos. La microbiota de los obesos está alterada, lo que podría explicar su mayor eficiencia en la extracción de energía a partir de los alimentos.
El contenido de grasa en la dieta es un factor que puede alterar la composición de la microbiota a través del aumento de las concentraciones plasmáticas de polisacáridos y el consiguiente desarrollo de un estado proinflamatorio que facilita la aparición de resistencia a la insulina. Recuerden ustedes, todos los problemas proinflamatorios son prooxidativos. Entonces, las personas que viven con diabetes, con obesidad, con cualquier enfermedad inflamatoria, son pacientes altamente oxidados y altamente inflamados a nivel molecular. Y la obesidad y la diabetes, que son tan frecuentes, pues son dos de las enfermedades sumamente inflamatorias. Bien, entonces, la función es muy completa. La función de la microbiota interfiere en muchas de las funciones que nosotros hacemos en el día a día. Y entonces, si tenemos una buena herramienta que en lugar de restar sume, pues tenemos una herramienta más para mantener la salud. Pero si tenemos una herramienta que nos está restando todo el tiempo, pues ¿qué creen ustedes que pasará? Pues claro que tenemos como un factor predisponente totalmente para desarrollar el tema de la enfermedad. Y bueno, vamos entonces a aterrizar los conceptos de prebiótico, probiótico y metabiótico. Bueno, que estos conceptos son usados ya totalmente desde hace varios años, una década totalmente. Estamos usando estos conceptos como para saber qué es lo que tenemos que comer, qué alimentos nos ayudan, qué alimentos nos perjudican, y esto ayuda totalmente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, miren, tenemos la definición de alguna forma de el prebiótico. El prebiótico son los alimentos que de alguna forma sirven de alimento a la microbiota que nos ayuda para que ésta se expanda, para que ésta se reproduzca. Y entonces, al propiciar la reproducción de esta microbiota, vamos a tener buenos resultados. Y el probiótico se puede tratar de suplementos, probióticos en sí, que hay una gran gama intensa, grande, para poder mejorar la población que tenemos de microbiota y mejorar la población adecuada. Entonces, nosotros siempre dentro del tratamiento de la obesidad manejamos un tratamiento en el momento en que el paciente está como equilibrado para mejorar su microbiota. Entonces, inmediatamente que nosotros podemos otorgar una cantidad, una dosis adecuada de probióticos, el paciente comienza a mejorar la resistencia a la insulina, comienza a mejorar las cifras de glucosa, comienza a mejorar las cifras de tensión arterial, comienza a dormir mejor, comienza a tener buena energía. Recuerden esto, siempre de la mano de un cambio de estilo de vida, una dieta adecuada, un descanso adecuado, hidratarse correctamente y manejar el tema del estrés. El estrés lo tenemos todos y siempre van todos ahí juntos para mejorarnos la calidad de vida o empeorarla de alguna forma. Todos forman factores del estilo de vida sano o formarían en su ausencia una lista de factores para desarrollar algún problema, sobre todo de enfermedad crónica, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de los prebióticos y los probióticos tienen que formar parte de un tratamiento o parte de los alimentos. Fíjense ustedes la siguiente charla dentro de una semana, vamos a hablar de los alimentos que son altos en prebióticos, que son alimentos funcionales, y cuál sería la dieta que nos tendría una microbiota en las mejores condiciones. Porque eso es en el día a día, día a día. Es una costumbre, años de comer bien o años de comer mal. Meses de hidratarnos bien, meses de no hidratarnos bien. Entonces,
todo esto se va haciendo el día a día, cómo vivo, de qué me alimento, cada cuando como, cómo duermo para poder tener bien las enzimas y recuerden nuevamente cortisol, para poder tener un día activo, un metabolismo de día correcto, un metabolismo de noche adecuado que nos permita descansar, que nos permita bajar el estrés. Creo que pronto nos vamos a un descanso. Bueno, vamos aquí con todo. Entonces, bien, fíjense ustedes que la Organización Mundial de la Salud define a los prebióticos y probióticos y vamos a iniciar con los probióticos. La Organización Mundial de la Salud dice que los probióticos son microorganismos vivos que si se administran en cantidad suficiente tienen efectos beneficiosos para la salud. Dichos microorganismos pueden influir en la microbiota intestinal cuando transitan por el tracto gastrointestinal, utilizando mecanismos similares a las de nuestras propias bacterias, las que ya tenemos ahí como nativas, para mejorar nuestro estado de salud. Están presentes de forma natural en ciertos alimentos como yogurts, quesos, chucrut y también existen en formas de medicamentos y complementos alimenticios. A veces, cuando el problema intestinal es muy fuerte, no son suficiente el yogur o los alimentos de probióticos o la inulina o el queso o el chucrut, como les digo, o como les decía yo, aquí en México tenemos el tepache. El chucrut es como la col fermentada que se trabajaba en otros países para poder preservarla. Pero se vio que aumentaba en prebióticos, que son las capacidades de alimento para que nuestra propia microbiota mejore tipo, mejore en salud, mejore en funcionamiento. Los prebióticos algunos son hidratos de carbono y que son complejos y nuestro cuerpo los puede digerir y favorecer el crecimiento de las bacterias buenas dentro de la microbiota intestinal. De pronto esa dificultad que tenemos para digerir algunos carbohidratos complejos nos va a ayudar de alguna forma a mejorar la microbiota que ya tenemos porque es como alimento para ellos. Estos alimentos pueden ser el plátano, la cebolla, el ajo, alcachofas, puerros, algunas legumbres secas, algunos cereales, y son altos en bifidobacterias, acuérdense, es con B grande, quiere decir bien, bifidobacterias y lactobacilos. Existe algunos características cuando tienen productos que tienen a la vez prebióticos y probióticos, los vamos a llamar simbióticos, que tienen características de metabióticos, es decir, que nos pueden intervenir en el metabolismo directamente. Su objetivo es restaurar y mantener la buena salud de la microbiota intestinal. Entonces, bueno, vamos viendo ahora el tema de factores que influyen en una buena microbiota. Recuerden ustedes que habíamos hablado del estilo de vida. El estilo de vida que favorece la obesidad, que favorece una diabetes, que favorece la aparición de enfermedades crónicas, el estrés fuerte, una dieta alta en alimentos procesados, en azúcar, en grasas, y es lo mismo, fíjense ustedes, cuando les he dicho que el aumento en la ingesta de harinas, de azúcares, de grasas, no tiene que ver con tal enfermedad, tiene que ver casi con todas, y vuelve a salir cuando estamos hablando de enfermedades, el estilo de vida que no es adecuado. Entonces, pues no nos queda más que cuidar el día a día, más que saber qué debemos comer, a qué hora debemos dormir, cómo debemos manejar el tema de las emociones para que tengamos nosotros un buen funcionamiento, una buena secreción de hormonas, una buena secreción de enzimas, tranquilamente, no estrés en el cuerpo, porque entonces se alteran muchísimas situaciones. Totalmente el cuerpo funciona con lo que tú le das. Tú le das de comer, tú le das que estrés, tú le das que descanso, tú le das que agua. Con todo eso está trabajando tu cuerpo. Obviamente, cuando tú le das buena calidad en todos estos puntos, va a tener una muy buena calidad de funcionamiento y obviamente de microbiota.
Entonces, no es descubrir el hilo negro. De verdad, todos estos puntos que los vamos viendo en el día a día, que los vamos viviendo, de pronto te descubres cuando estás haciendo ejercicio, cuando tienes buena calidad de músculo, cuando tienes buena calidad de alimentación, te descubres que aquello que te causaba problema, que aquello que te causaba intolerancia, mala digestión, va desapareciendo. De pronto te das cuenta que aquel alimento ya no te causa tanto problema, que tu aparato digestivo está funcionando mejor, que en la noche ya no tienes reflujo, que ya no tienes distensión, que estás evacuando mejor, que ya no tienes estreñimiento. El estreñimiento nos habla mucho de la calidad de la microbiota, a veces el olor también, a veces la calidad de las heces. Hay un test para tratar también o detectar el tipo de microbiota que podamos tener. Este test hay que hacerlo siempre cuando se trata algunas veces de algunos tipos de obesidad, cuando estamos hablando de diabetes, cuando estamos hablando sobre todo de diabetes descompensada o en aquella persona que por más que cuida la dieta, no mejora la glucosa y no mejora. Hay que ver por otra vía. Ya sabemos que la comida es una parte y es una parte, digamos que importante, pero no la más importante. Para que una persona que vive con diabetes en el día a día tenga las mejores herramientas para la secreción de insulina, para mejorar el tema de las glucosas en ayuno y las glucosas postprandiales, que son las glucosas que hablan de cómo manejas la comida. Todas las personas manejamos diferente la comida, pero la persona que vive con diabetes tiene un tema de que pasan las 3 horas, las 4 las 5 horas y sigue teniendo glucosas altas, más si tiene un cortisol alto, más depende del tipo de comida que comió. Entonces, esto nos va a hablar de la calidad también de salud que va a tener con el manejo de la glucosa y nos puede ir dando una orientación de qué tipo de microbiota, al hacer un buen interrogatorio, al recabar bien la información de cada persona, qué tipo de microbiota tiene esta persona. Por lo tanto, qué alimentos, qué probióticos, con qué frecuencia, por cuánto tiempo. Y el impacto en un tratamiento de probióticos se tiene que mirar después del primer mes. Se tiene que mirar, se tiene que observar cambios en todas las alteraciones que está teniendo después de un mes, del primer mes de los probióticos. Obviamente, las personas que tienen continuamente colitis, que tienen continuamente malas digestiones, que tienen continuamente intolerancias, alergias, tienen que ser tratamientos más largos que una persona que los hace porque sabe que la salud intestinal es igual de importante. Recuerden que les mencioné que el intestino se está considerando el segundo cerebro. Y recuerden que el cerebro que hace, coordina, ordena, asimila, ordena, integra órdenes para el buen funcionamiento. Pues eso le corresponde también al intestino. Recibir, analizar, cotejar, asimilar y ordenar todas las señalizaciones, podemos llamarle, no órdenes, señalizaciones para un buen funcionamiento en equilibrio y que la microbiota tiene que ver, se toma mucho en cuenta para ahora la psiconeuroendocrino-inmunología, porque trabaja. Hola, hola. Nos fuimos a un corte obligado. Bien, ok. Bueno, pues les estaba hablando de la microbiota, del funcionamiento, del impacto en la salud, de su influencia en la enfermedad, ¿verdad? Y entonces, al nosotros replantearnos microbiota y metabolismo. ¿Existe una relación? Claro que existe una relación total de la microbiota con el metabolismo. Hoy con la occidentalización generalizada de los estilos de vida, en donde pues tenemos un aumento en la ingesta de calorías con los alimentos procesados, la disminución de los niveles de actividad física hoy con el trabajo de oficina, hoy tanta gente que hace home office, la alteración y la composición de las funciones de la microbiota intestinal se ha convertido en un fenómeno que se está estudiando a nivel mundial. Mm. Bien, entonces tenemos que se ha descubierto que existe una relación entre el síndrome metabólico y la microbiota intestinal. Muy bien, pues vamos a ver. La alteración de la composición y funcionalidad de la microbiota puede favorecer
el desarrollo de trastornos metabólicos. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque hay mayor recolección de energía de los alimentos, entonces nos dejan pocos energéticos para nosotros. Aumento de la permeabilidad intestinal que conduce a la endotoxemia metabólica y sus consecuencias. Endotoxemia quiere decir que nos intoxicamos, que tenemos un tema metabólico andando. Bueno, entonces necesitamos tener de alguna forma la microbiota andando bien, tenemos de alguna forma que favorecer todos los factores que se encaminan a que funcione bien. También hay alteraciones en el metabolismo de los ácidos biliares y en su comunicación de los ácidos biliares con el sustrato con el que van a actuar. Bueno, la homeostasis microbiana intestinal en sí misma es una parte vital del todo el sistema metabólico, de modo que la modulación de la microbiota intestinal es uno de los mecanismos más directos para prevenir, fíjense ustedes, riesgo cardiovascular, riesgo hepático, riesgo metabólico y por lo tanto el desarrollo de enfermedades como la aterosclerosis, enfermedad del hígado graso, no alcohólico o alcohólico y la diabetes mellitus tipo 2 y claro que obesidad. La microbiota intestinal excreta, saca moléculas bioactivas o metabolitos a la luz intestinal y algunas de ellas pueden translocarse a la circulación, pasar a la circulación e influir aún más en el proceso del metabolismo. Y durante este proceso, la integridad intestinal permea, o sea, hace que salgan sustancias que no deben salir y hace que entren sustancias que no deben entrar, porque no hay una barrera. La barrera de protección está vulnerada. Y entonces tenemos un problema más que va a desencadenar otro tipo de enfermedades. Y bueno, entonces decimos que una persona que vive con una enfermedad que es totalmente inflamatoria, que es totalmente oxidativa, podemos decir que la inflamación molecular está conectada con una microbiota que no es la mejor de todas. Entonces, se conoce que la microbiota intestinal contribuye a las enfermedades metabólicas de bajo grado. Siempre que hablemos de una persona que está viviendo con obesidad, con diabetes, con alguna alergia, en donde siempre estamos hablando de inflamación, inflamación y más inflamación, la microbiota está contribuyendo. A su vez, se está vulnerando la microbiota y a su vez la respuesta de esta microbiota vulnerada va a hacer que tengamos más inflamación y más oxidación y entonces vamos haciendo un círculo vicioso que se va cerrando cada vez más. Entonces, el desequilibrio de la microbiota causado por una dieta mal administrada, por un estilo de vida malón también, entonces definitivamente va a propiciar cambios que van a alimentar o son factores que tienen que ver con otras enfermedades. Dentro de una semana les voy a dar lo práctico, lo que es facilito para que hagamos después de tantas situaciones que pueden intervenir en que una microbiota se altere. Y nosotros no necesitamos saber exactamente qué cepas tenemos, no necesitamos saber cuál está alterada, cuál está alterada, no necesitamos saber qué tenemos, cómo la está, no, simplemente que todos los factores que conocemos, que para eso ya hay estudios, para eso ya hay alguien que lo hace por nosotros, todos los estudios que se han hecho y que coinciden con que estos factores coinciden con microbiotas de buena calidad, microbiotas que propician salud, vamos entonces a integrarlos. Y eso lo vamos a ver dentro de una semana. Entonces, ¿qué factores nos van a ayudar a cuidar así en general una buena microbiota? Pues bueno, ya les había mencionado que el estilo de vida, que una dieta adecuada, cargada de verduras, cargada, equilibrada de alguna forma, calóricamente acorde al índice de masa corporal de la persona,
en cuestión de calidad de alimentos tiene que ir acorde con las enfermedades que tenga un paciente. Obviamente, si es un paciente que tiene una persona que tiene obesidad, que vive con obesidad, hay que ver de qué tipo es la obesidad. Y si está agregado a esta obesidad la diabetes, tenemos que ver qué tipo de diabetes, qué niveles de glucosa maneja, qué tanto está comprometido para darle tal o cual alimento. No podemos darle libremente los alimentos, no tendrá que ser una alimentación baja en carbohidratos, sobre todo eh, eh, que tenga los pocos que les vamos a dar que sean carbohidratos complejos, porque son fáciles y lentos de absorberse, y eso nos va a ayudar de alguna forma porque algunos de los alimentos con carbohidratos complejos son prebióticos. Entonces, que la misma alimentación se convierta en una alimentación funcional, que nos ayude, que al mismo tiempo que nos estamos alimentando, nos esté corrigiendo de alguna forma el tipo de microbiota que tenemos. Y entonces, el estilo de vida se dice también. En la suplementación de omega 3, suplementación de antioxidantes, suplementación de minerales, como ya les mencioné, magnesio, selenio, zinc, cromo, son microbiotas, cuando se está suplementando esto, que se van mejorando. Porque a la misma vez, cuando una persona se cuida, cuando una persona hace ejercicio, porque las microbiotas de las personas que hacen ejercicio son microbiotas que tienen otro punto a favor, porque contribuye, porque cuenta como un factor de defensa para tener una buena microbiota. Entonces es dormir bien, hacer ejercicio, suplementarse sobre todo omega 3, buenas vitaminas del complejo B, buenos minerales, buenos antioxidantes, sobre todo quercetina, omega 3, nos van a ayudar a nutrir una microbiota que nos va a defender y que nos va a equilibrar a nosotros contra otro tipo de problemas. Y el hecho también de manejar un sueño reparador, un sueño en horario nocturno, un sueño de calidad en donde vamos a poder regenerar, en donde vamos a poder descansar bien, es un punto más para que al día siguiente tengamos en nuestro cuerpo andando sustancias, factores que nos van a hacer funcionar bien. Esto va de la mano con todas las indicaciones. Y fíjense, vean el lado positivo. Indicaciones para la microbiota, indicaciones para el control de peso o que te mantengas en tu peso, indicaciones para una buena salud mental, indicaciones para las personas que tienen hígado graso, que son muchas hoy tristemente, indicaciones para la persona que vive con diabetes o que tiene una prediabetes, o para la paciente que está en la perimenopausia, que tiene el riesgo de tener una prediabetes y luego una diabetes, que ese riesgo aumenta mucho en la perimenopausia, pues son las mismas. Estilo de vida sano. Y dentro del estilo de vida, la dieta, el agua, el dormir bien, el hacer ejercicio, el manejar bien las emociones, son las mismas. Entonces, pues bueno, no hay que hacer una cosa para esto y una cosa para lo otro. Tú te metes en el ambiente de un estilo de vida sano y te jalas todos los factores que te van a equilibrar, que te van a dar un sistema inmunológico en las mejores condiciones, un sistema endocrino en las mejores condiciones, que no se desfasa tanto, un tema emocional muy estable, con una claridad de pensamiento, con buenas situaciones para que tú puedas tener creatividad, buen estado de ánimo, buen funcionamiento de tu dopamina, de tu serotonina. Y bueno, pues cuando nosotros nos alimentamos bien, hacemos ejercicio, dormimos bien, nos hidratamos bien, manejamos muy bien el estrés, no nos enganchamos con situaciones, pues sé que te vas a enfermar. Y la microbiota no se sale de este tema. Vamos a enviar saludos a algunos amigos, algunos escuchas que siempre los tenemos aquí. Fausto, saludos para ti. Angélica, un abrazo para ti. Rose, Isa, un abrazo también y Paola. Entonces, pues estamos llegando al final del programa con una recapitulación de todo lo que es la microbiota, qué debemos hacer. Vamos a manejar en la siguiente vez, que es en la última parte de la microbiota. Ahora sí, ¿qué van a hacer directo en el día a día? ¿Qué van a hacer para mantener una microbiota en las mejores condiciones? ¿Está bien? Que sería el último programa, ¿de acuerdo? Bueno, entonces estamos con ustedes. Un abrazo, que tengan un excelente inicio de semana.
Recuerden, les recuerdo las redes sociales de GCI Radio, Vibrando con tus sentidos. Las redes Facebook GCI Radio, Instagram GCI Radio MX, Twitter Radio GCI y las redes Eternia, Facebook Eternia Metabolic, Instagram metabolic.eternia y nuestro WhatsApp donde estamos con gusto para solucionarles todas sus dudas, todas las inquietudes que tengan, 55 43 43 3381. Y bueno, nos despedimos y recuerdan, no es el peso que pierdes, es la vida que ganas y la microbiota no es la excepción. Hasta la próxima. Esto fue Eternia Metabolic. Espero que este espacio haya sido de tu agrado. Y recuerda, no es el peso que pierdes, es la vida que ganas. Hasta la próxima.